Vamos a hablar sobre Lucas 15. Y ahí usted se va a dar cuenta de qué se trata este capítulo, ¿no? Ya vamos a leer parte de Lucas 15, pero vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Y el texto bíblico que hoy tenemos está en Lucas 15, del 1 al 13. Pero primero quiero contarles una historia, algo que me pasó a mí. ¿No está por aquí mi hijo Juan Marcos? Allá está. Bueno, quédate ahí, Juan Marcos. Pilas. Desconéctate también, papi. Hace como 3 o 4 años, yo perdí mi celular. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Quiénes han perdido un celular alguna vez? Ya. Hay personas que ya tienen por costumbre perder 2 o 3 veces en el año un celular, ¿no? Yo conozco algunos por ahí. Y algunas. No voy a decir su nombre, pero la estoy mirando en este momento. Scarlett. ¿Qué había pasado? Estaba yo, hace unos años atrás, yo tenía un negocio y pues me dedicaba a distribuir pues pescado para mandar a Quito. Y andaba con mi hijo Juan Marcos, habíamos ya embarcado el carro y pongo mi celular, otro celular, lo pongo encima del techo del carro para abrir la puerta. Ya usted ya se imagina qué pasó, ¿no? Empiezo a manejar, mi hijo al lado, cuando hago el giro, celular, eso fue lo que pasó, después me di cuenta, el celular se cayó. Hace unos días atrás me pasó exactamente lo mismo con mi otro celular, pero gracias a Dios no se cayó y sí anduvimos un tramo largo, ¿no? Mis hijos, ¿cómo no se te cayó el celular? ¿No? Fue el día del evento de jóvenes, ¿no? Ya me acordé cuándo fue, ahorita se me vino a la mente que me había pasado lo mismo, ¿no? En aquella ocasión, hace 3 años atrás, se cayó el teléfono cuando hice el giro para entrar a una calle. Llegué a la casa y cuando yo empiezo, mi celular. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está? No, me volví loco, ¿no? En ese momento, ¿no? No, lo busqué por todos lados. Fui al último lugar donde estaba, les pregunté, los acusé de ladrones. Señor, perdóname, Padre. Perdón. Los acusé de ladrones, me fui, pero gracias a Dios, pues creo que ahorita casi todos los teléfonos tienen este sistema de rastrear, ¿no? Entonces busqué encontrar mi teléfono, empezamos a buscar y en el ¿cómo se llama? En el GPS empezaba a salir dónde estaba el teléfono. Y el teléfono se empezaba a mover. Y nosotros empezamos la carrera a buscar ese teléfono con Juan. Juan con mi tablet y yo manejando, él iba viendo. Primero nos mandó a la calle 13, ahí alguien nos dijo, no, pero aquí el teléfono sale aquí cerca. Empezamos a correr, a buscar. No estaba el teléfono. Empezamos a llamar, empezamos como el teléfono también tiene esta opción de que empieza a pitar, ¿no? Como que le dice el que el que se lo ha robado, devuélvelo, o sea, devuélvelo, este celular le pertenece a fulano. Y acá rato estábamos ahí. Creo que este hombre se asustó, ya estaba muy asustado, que me llama y me dice, el teléfono lo tengo yo, estoy en el UPS frente a Playita Mía y nos fuimos para allá. Y obviamente tuve que pagar rescate por mi teléfono. Y me lo devolvieron. Estaba trizado porque obviamente la pantalla cuando cayó, pero estaba trizado es el protector de pantalla, gracias a Dios, ¿no? Pero gracias a Dios recuperé mi celular, ¿no? Pero es interesante el comportamiento que tenemos los seres humanos cuando perdemos cosas, ¿no? Si nosotros somos capaces de buscar cosas con tanto empeño, cosas que se nos han perdido, tal vez un billete de $20. ¿Cuántos han perdido un billete de $20 aquí? ¿No? Mi hijo Pablo es experto en eso. ¿Cuántos han perdido un anillo, su anillo de matrimonio, de compromiso? Qué pena, Jesús. Ay, no tienes perdón, Jesús. No. ¿Cuántos han perdido, no sé, ya? Pero todos de alguna manera hemos perdido algún objeto de valor, algo que para nosotros es importante o algo que es útil para nuestra vida, ¿no? Pero
son cosas que tienen un valor, no es que es algo de tanto valor, tal vez muchas veces de poco valor. Y justificamos esa acción y nos ponemos a buscarlo con tanto empeño y lloramos porque se nos ha perdido. ¿Cuánto más debería ser para nosotros importante la búsqueda de los perdidos? Y cómo Dios tiene ese amor por los perdidos que va en su búsqueda constante, porque son vidas. Y las vidas tienen, pues, no le podemos poner valor a una vida. Pero Dios siempre está pendiente y trabajando y buscando la manera de encontrar a los perdidos, ¿no? Como les dije, estamos empezando esta serie en Lucas 15 y pues, ¿qué es lo que nos enseña Lucas 15? ¿No? Es la búsqueda incansable de Dios hasta encontrar al perdido, ¿no? ¿Qué es Lucas 15? Para mí contiene el evangelio del evangelio. Lucas 15 es la esencia, mis queridos hermanos, de las buenas nuevas de Jesús que Él vino a anunciar. Vamos a leer el texto, vamos a Lucas 15, del 1 al 13. Perdón que esto se me está saliendo. Lucas 15, del 1 al 13, dice la palabra: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este recibe a los pecadores y come con ellos. Versículo 3. Él entonces contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Versículo 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca por la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco tiempo después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Hasta ahí vamos a leer por hoy Lucas 15. Lo primero que yo veo en este texto, y es una pregunta que me hago y le hago a ustedes: ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesús? ¿Nos acercamos a Jesús para oírle o para murmurar? Si usted puede leer una vez más o puede darse cuenta en los versículos 1 y 2, dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlos, ¿no? Hay 2 maneras en las que nos podemos acercar a Jesús. Esta es una, pero la segunda, el versículo 2 dice: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Para poner como una cama a este texto bíblico, nos podemos dar cuenta de 2 tipos de personas. Ese término, con mis hijos nos reímos y molestamos porque mi mamita, cuando vamos por la calle, donde sea que estemos, vamos por la calle y ve a acercarse a alguien que está vestido raro, tiene una cara rara, ella dice enseguida: ¿y este? ¿Y este? Esa es la expresión de ella cuando ve algo raro, ¿no? Cuando ve a alguien raro. Y aquí los fariseos tienen esta actitud despectiva con el Señor. Este come con pecadores. Recibe a los pecadores y come con ellos, ¿no? Vemos una actitud, en primer lugar, de desprecio hacia el Señor. Pero en segundo lugar, para los escribas, para los fariseos, para los religiosos de aquel tiempo,
Era una ofensa que Jesús se juntara con quienes no cumplían la ley. Era una ofensa para ellos que Jesús se juntara con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Dice, no solamente que los recibe, dicen. Están ahí cuchicheando. No solamente que los recibe, sino que come con ellos. Se sienta a comer con ellos, ¿no? Y según la interpretación de la ley de aquel tiempo para los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas del momento, la luz de la gente, la luz del mundo, ellos, ¿no? ¿Cuál era la interpretación de ellos, no? Es que estaba prohibido, tenían prohibido, mis queridos hermanos, acercarse a los pecadores. Eso era lo que se vivía, lo que reinaba en los tiempos de Jesús. Ellos no se acercaban a pecadores para no contaminarse. No podían recibir gente pecadora en su casa. No podían acercarse a ellos, no podían tocarlos. Eran gente inmunda, era gente que no tenía el perdón de Dios. Su dicho no era, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El dicho de ellos era, hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido por Dios. Esa era la actitud de los líderes religiosos. Ellos esperaban la destrucción de los pecadores. Ellos esperaban que los pecadores se extinguieran, ¿no? Ellos se habían olvidado de realmente el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Tenían una forma distinta de ver las cosas. Interpretaban las escrituras de una manera totalmente equívoca. Y yo me pregunto en esta mañana, queridos hermanos, ¿será que también nosotros muchas veces tenemos la misma actitud de los fariseos? ¿Tenemos esa misma actitud hacia los perdidos? ¿Esa misma forma de ver a la gente que está afuera? A la gente que no tiene a Dios, que no ha abierto sus ojos a la verdad, ¿no? Muchas veces somos así, mis hermanos, porque dejamos de tratar con ellos. Yo no sé si usted se da cuenta, y espero que no sea así, pero en la medida que usted van pasando los años en el Evangelio, en su vida, cada vez nuestro círculo de amistades se cierra solo a cristianos, solo cristianos, solo cristianos. Ya no tenemos amistades no cristianas. Y no tratamos con los que son personas cercanas a nosotros que no son cristianos. Solo te reúnes con cristianos, comes con cristianos. Tus células solamente gente cristiana. Tus reuniones solo cristianos. Muchas veces vivimos de esa manera y nos empezamos a alienar, esa es la palabra que estoy buscando, como que nos olvidamos del entorno, de la cosmovisión, de la realidad en la que vivimos y empezamos solamente a andar entre cristianos. En algún momento hasta había gente que decía, vamos haciendo conjuntos residenciales donde solo vivan cristianos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos, mis hermanos. Y esa era la actitud de los fariseos. ¿Y cómo justificamos esto? Ay, pastores, que la inseguridad. Usted sabe cómo está la ciudad, pastor. ¿Cómo vamos a estar pues inmiscuyéndonos y andando? Hay que ser astutos como serpientes. Y hasta usamos versículos bíblicos. Y nos justificamos, nos autojustificamos para no acercarnos a los cristianos. Pastores, que no sabemos si nos quieren hacer daño. No sabemos. Y hay otros religiosos más directos, pastores, que yo no ando con ellos porque después me contamino. Después me contamino, pastor, se me pegan los pecados de ellos en la ropa. Sí, hay gente así, mis hermanos. Usted se ríe, no sé si se ríe porque usted lo ha hecho o se ríe porque lo ha visto en otros. Pero muchas veces, hermanos queridos, los cristianos desafortunadamente no somos mejores que los fariseos de aquel tiempo de Jesús. Somos iguales o hasta peores muchas veces. He escuchado iglesias parados los mujeres en la puerta. Tú no puedes entrar así porque andas en pantalón.
Así tú te ves pecadora, así que ándate. Cuando vengas bien vestidita, ahí puedes entrar. Llegan jóvenes con sus gorras. No, con gorra no entras, te la quitas o si no, no entras. Por favor. ¿Dónde está la hermana Nelly? El día viernes la hermana Nelly me contó algo muy interesante, que ella vivió en Guayaquil, en la iglesia donde venimos. Ella cuenta, espero ser fiel a lo que ella me contó. Estaba en Guayaquil hace unos meses atrás, estaba con unas citas médicas y estaba congregándose allá en Guayaquil. Y que un domingo en la mañana llegó a la iglesia en uno de los 3 cultos y que se da cuenta de que habían 2 homosexuales que habían llegado a la iglesia y estaban en el lobby de la iglesia. Pero, pareja, mi hermana Lendy, ¿no? Eran pareja, ¿no? Y pues estaban buscando pues información, ¿no? De sentarse, parecía que ya estaban yendo a la iglesia, ¿no? Y todo el mundo. Y en eso 2 personas no tuvieron reparo en pararse cerca de ellos, que estaban, parece, en el counter, ¿no? Recibiendo información. Y estaban 2 personas paradas acá, 2 hermanitas, y ya así, uy, pero ¿cómo los dejan entrar? ¿Cómo es posible que dejen entrar así a este tipo de gente? Y la hermana Nelly, muy sabia, se acercó a ellos a decirles, ellos también necesitan de la gracia y de la misericordia de Dios. Ellos también necesitan del perdón de Dios, así como usted le dijo. ¿Usted recuerda dónde Dios le sacó? Así mismo. Entonces ahí como, ay, sí, tiene razón. Ay, perdón, Señor, por lo que estoy pensando. Es que muchas veces reaccionamos de esta manera, mis hermanos. Yo les pregunto a ustedes aquí, ¿qué tal si mañana pasado llega una pareja de travestis homosexuales a sentarse aquí al culto? ¿Cómo los vamos a recibir? El hermano David me contaba ayer, hemos estado esta semana, pues han estado los hermanos yendo a visitar el resultado de la consolidación. Y ayer el hermano David me contaba, sí, pastor, antes tuvimos un campeonato con los jóvenes, pero antes de eso ellos se fueron a hacer unas visitas y ellos me contaban que habían ido a visitar a una persona que vive en estado de calle, en indigencia, que habían visitado y que estaba bebido el hombre. Y aún ahí bebido, ellos le estaban ahí hablando, presentándoles el evangelio y tratando de traerlos a la iglesia. Hermanos, son personas que necesitan de Dios. Y nosotros no podemos cerrarle la puerta. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta a la gente cuando el Señor la tiene abierta de par en par para todos? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a esa gente, a los perdidos, a los que están, que nosotros como seres humanos decimos, ellos no tienen esperanza, pastor. Dios sí tiene esperanza con ellos. Versículo 3 dice, entonces, ya que veo, el Señor como que dice, ya que veo esta actitud en esta gente, me es necesario contarles esta parábola. Entonces, dice el versículo 3, entonces Jesús les contó esta parábola. Es interesante, esto me di cuenta y me pareció muy interesante, la expresión singular. Les contó esta parábola, no les contó estas parábolas. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? ¿Qué quiere decir esto, no? Que todo el capítulo de Lucas 15 es una sola parábola. Lucas 15, mis hermanos, es una sola parábola con cuadros, 3 cuadros necesarios y que se complementan el uno al otro. No son 3 parábolas distintas, es una sola parábola con 3 cuadros e historias distintas. Y cada una de ellas revela una fase diferente, ¿no? Y de forma progresiva, y todas las historias tienen una misma enseñanza. Expresan la misma verdad principal. ¿Cuál es la verdad principal que expresa Lucas 15, mis hermanos? Algo que se pierde y que finalmente se encuentra, revela el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando a usted se le pierda algo, un celular, sus llaves, ¿a quiénes se les han perdido las llaves? Ay, Dios mío.
Hasta, hasta te bajas de la cruz cuando se te pierden las llaves. Sea honesto, ¿no? Se le ha salido por ahí alguna bendición de su boca, ¿no? Pero cuando las encuentras, ¿qué pasa? Aleluya. Encontré mis llaves. De aquí en adelante te pongo el desafío que cada vez que se te pierda algo y lo encuentres, así mismo es el gozo de Dios cuando Dios recupera a un pecador. Ese que estaba perdido. Así mismo es lo mismo. Es el mismo sentimiento, ¿no? Ahora, hermanos, como dice el texto, ¿no? Dios busca al perdido y quiere hallarlo, ¿no? Y esto era algo, no era algo nuevo para los judíos realmente. No era algo nuevo, de cierto modo, porque se predicaba el perdón de Dios, ¿no? Se predicaba el amor de Dios, ¿no? Pero los judíos, mis hermanos, jamás se imaginarían que Dios pudiera ir a buscar pecadores. O sea, el Dios eterno, poderoso, trino, sentado en el trono, que Él tenga la iniciativa de buscar a los pecadores, como que no le cabía en la mente al judío. No era algo en lo que ellos pudieran pues cuadrar esta verdad, ¿no? Para ellos esto era algo loco, ¿no? Y también puede ser algo nuevo para nosotros. Algo nuevo para muchos hoy en día, mis queridos hermanos, ¿no? Escuchar el ilimitado amor de Dios por los perdidos. Lucas 19:10 lo dice, el Hijo del Hombre. Que no me gusta mucho. Hola. Perdón. Entonces, como les decía, mis hermanos, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Según los líderes religiosos, mis queridos hermanos, los personajes, ¿no?, de las 3 historias que vamos a tratar durante las próximas semanas, eran personajes que no eran tomados en cuenta socialmente. Eran personas, para los fariseos, para los líderes religiosos, para los escribas, eran personas insignificantes. Eran personas que no tenían ninguna fuerza en medio de la sociedad. En primer lugar, un pastor de ovejas. En segundo lugar, una mujer. Y en tercer lugar, un joven que finalmente cuida cerdos. Como que para ellos, o sea, ¿what? ¿A quiénes estás poniendo de ejemplo? Como que le están diciendo al Señor. Y los seres humanos pueden hacer a un lado, ¿no? Pueden hacer a un lado y dejar de confiar en otros, pero no en Dios, mis hermanos. Dios es más misericordioso que los hombres, ¿no? Y Jesús nos muestra, hermanos, que tanto el pastor de ovejas, como la mujer, ¿no?, son totalmente meticulosos en buscar al perdido, hasta encontrar, hasta llegar con lo que se ha extraviado, ¿no? Y esa es la actitud del Padre, mis queridos hermanos. Es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que hizo contigo. Fue lo que hizo con nosotros. Nos buscó. Tuvo paciencia. Esperó. Yo no sé si ahora a mí me pasa, yo saco conclusiones de cómo Él nos cuidó, de cómo Él estuvo buscándonos, ¿no? Cómo envió personas a hablarnos y cómo se presentaron las circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿no?, para atraernos con sus cuerdas de amor. Yo ahora me pongo a pensar así en capítulos de mi vida cuando era muchacho y digo, Señor, tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí, aún en esos tiempos cuando aún no te conocía, que yo no quería saber nada de ti. Que yo andaba en mis vicios, en mis cosas, andaba vacío.
pero tú estabas allí, estabas cuidándome, tenías cercada mi vida, me estabas ahí llevando y con cuerdas de amor tratabas de traerme, buscabas personas, circunstancias. Ese es el amor de Dios por usted y por mí, ¿no? Aún en toda nuestra maldad, aún en toda nuestra suciedad, aún en todo nuestro dolor, en nuestro corazón, el pastor deja a las 99 en el desierto y va tras la oveja que se perdió. Y eso es lo que hizo el Señor por usted y por mí, ¿no? La encontró, encuentra esa oveja, ¿no? La mujer, dice la Biblia, que cuando se le perdió esa moneda, encendió la lámpara, barrió la casa, buscó la moneda hasta encontrarla. Hizo lo imposible, ¿no? Y aunque la historia del Padre amoroso la vamos a ver más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ese padre corrió a abrazar a su hijo que estaba perdido. ¿No? Entonces usted y yo tenemos que entender esto, mis hermanos, ¿sí? y vivir en esta realidad. Si el Padre ha sido tan amoroso conmigo, si el Padre usó todo su fundamento soberano para poder cuidarte y traerte hasta el momento donde estás, ¿cómo usted y yo no podemos hacer lo mismo por los pecadores? Y tener ese amor y esa misericordia, ¿no? Mire, en la historia de la oveja perdida, puntualmente, nosotros vemos la ternura divina. Mire lo que dice el texto en el versículo 5. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, ¿no? Mire, cargar la oveja sobre sus hombros no era algo que el Señor se lo inventó en ese momento. El Señor estaba tomando un texto mesiánico, un texto profético de lo que realmente iba a hacer Dios con el pecador. Miren lo que dice Isaías 40, 10 y 11. Miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Qué interesante. ¿Qué nos dice primero el versículo 11? Dios está en su trono. Dios es el Rey de Reyes. Dios es el soberano. Dios se merece toda la gloria y la honra. Está pues rodeado de querubines que lo están adorando, lo están rodeando con adoración, como cuando vemos la figura de Isaías cuando lo ve en el trono a Dios. Pero mire en qué se transforma Dios en el versículo 11. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Qué hermosa figura de nuestro Señor. A pesar de su dignidad, de su soberanía, de su gloria, omnisciencia, omnipotencia, Él se convierte en un pastor y va a buscar a ese perdido. Y lo busca hasta que lo haya. Y así nos encontró el Señor a cada uno de nosotros. Perdidos, sin propósito, sin dirección, sin rumbo, atrapados en el pecado, en los vicios, mis queridos hermanos, ¿no? En la inmoralidad, esclavos tal vez del dolor, del odio, tal vez de los celos. Y es verdad algo, usted y yo tenemos la capacidad de reconocer la situación en la que estamos, como lo hizo el hijo pródigo. Sí, podemos reconocer que estamos perdidos y atrapados, pero somos impotentes, mis queridos hermanos. No podemos, somos impotentes para solucionar por nosotros mismos nuestro problema espiritual. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos encontrar el camino por nosotros mismos. Aún el Señor tiene que darnos el don de la salvación, el don del arrepentimiento para que podamos abrir nuestros ojos y volver en sí. Solo Jesús puede sacarte y puede sacar al pecador de la situación en la que está. Solo Dios, solo el Señor. Para seguir en esta figura de los pastores eran escasos en Judea. Quiero tomar este contexto para que lo sepamos. Los pastores eran muy escasos en Judea por lo duro y lo peligroso que representaba la tarea de ser pastor. Me refiero a pastor de ovejas, obviamente, ¿no? Todos los pastores tenían claro algo en su mente y era su código. Tenías que dar la vida por las ovejas.
Si eras buen pastor, tenías que dar la vida por las ovejas. Ese era el código para los pastores, ¿no? Y Jesús tomó este modelo como autosacrificio en su vida. Fue lo que él hizo. Y por lo general, las ovejas, mis hermanos, no pertenecían a un solo dueño. Las ovejas pertenecían a toda una aldea, pertenecían a una ciudad, ¿no? Y había un grupo de pastores que cuidaban los rebaños. Los rebaños no eran de individuos particulares, sino de aldeas, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y si una oveja se perdía, ¿qué pasaba? El pastor debía ir a traer y encontrar por lo menos la lana de esa oveja para demostrar que la oveja había muerto. Por lo menos tenía que traer la lana como evidencia de que había muerto, ¿no? Y por eso, ¿qué pasaba? Cuando 2 o 3 pastores venían del rebaño, porque no es que aquí está la aldea y al ladito estaban no, tenían que llevarlos a pastizales. Muchas veces lejos, muchas veces 1 día, 2 días de camino para que vayan a buscar pasto, ¿no? Y cuando llegaban 2 o 3 pastores y no venía el 4.º pastor, tenían que decir, lo que pasa es que se perdió una oveja y uno de los pastores tuvo que irla a buscar. Y ese hombre tenía que hacer lo imposible, ir por los collados, como lo dice la palabra, ¿no? Por los montes, por los valles, ir buscando ese animalito, irlo buscando, ¿no? Está buscando ese pastor la oveja perdida, ¿no? Y toda la comunidad estaría a la espera y vigilante, 1, del pastor que se había ido por los caminos peligrosos a buscar la oveja, y 2, pendientes de que esa ovejita pueda venir sana, ¿no? Entonces, cuando a la distancia veía la comunidad que el hombre venía con la oveja feliz, gozoso, y la venía trayendo en sus hombros, entonces toda la comunidad se alegraba y aplaudía y estaban felices y gozosos, porque el pastor estaba regresando con esa oveja que se había perdido. Todos se llenaban de alegría, ¿no? Ese es el gozo del Señor por un pecador que se arrepiente, mis hermanos. Ese es el gozo que usted y yo tenemos que tener cuando vemos gente que tal vez ni nos imaginamos, les vemos sentados o sentadas aquí. Gozo, alegría por encontrar a ese pecador, ¿no? Por encontrar a ese perdido, ¿no? En este cuadro, mis hermanos, en estos versículos hay 3 cosas que pasan, ¿no? Todos en la comunidad se reúnen, amigos y vecinos se reúnen para gozarse, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 7, el primer cuadro, mire lo que dice: hay gozo en el cielo. En el segundo cuadro dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y en el tercer cuadro, Dios mismo, el Padre, se goza cuando un pecador se arrepiente, cuando el perdido es encontrado y vuelve a casa. Siempre habrá gozo. Siempre habrá gozo. Siempre va a haber alegría por ver a ese perdido que ha sido encontrado, ¿no? Quiero terminar con esto esta mañana. Hermanos queridos, a Dios le importa más el arrepentimiento de un pecador que la supuesta justicia de muchos ilusos religiosos. El Señor dice: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. El Señor dice también: yo he venido por los pecadores, no por los justos, ¿no? Pero ¿sabe lo que está haciendo el Señor? El Señor está lanzando una palabra de ironía. Eso es lo que está haciendo el Señor. Porque Él sabía que tanto esos religiosos, esos escribas que estaban murmurando, como ese hijo mayor que estaba enojado porque su hijo había vuelto, su hermano menor había vuelto, eran personas que necesitan también ser sanados, incluso hasta más que los pecadores, porque su corazón está sucio, porque su corazón está lleno de envidia, porque su corazón está lleno de emociones tóxicas, de emociones que no son correctas. Y el Señor dice: yo me alegro más por los pecadores que por los justos, entre comillas. Los que se creen justos en su propia opinión, los que tienen apariencia de piedad, los que se creen muy religiosos, los que se creen muy buenos delante de Dios.
El Señor le dice, yo me gozo más por ese pecador que está en el altar golpeándose el pecho y dice, yo soy indigno de ser salvo, soy indigno de tu perdón. Cuando hay justos que se creen muy justos, que se creen muy buenos. Y como nosotros como hijos mayores, hijos de casa, escúcheme acá por favor, présteme atención, esto es para usted. Debemos preguntarnos al Señor, ¿cómo está nuestra actitud? ¿Es una actitud de murmurar? ¿Es una actitud de juzgar? ¿Es una actitud de, ay, me contamino? ¿Cómo está nuestra actitud, amado, que eres parte de la casa? ¿Estás murmurando? Ay, el pastor, mira con quién anda. Mira lo que hace el pastor. Ay, ¿por qué están permitiendo que entre gente así? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo está tu corazón, mi corazón? Eso es lo más importante ahorita para saber si estamos listos para que esa puerta esté abierta, para que llegue cualquier persona a buscar el perdón y la salvación de parte de Dios. Estamos listos para consolidarles, para cuidarles. Estamos listos para abrir grupos, para que podamos recibir a esos pecadores que necesitan de Dios. Estamos listos para seguir evangelizando y seguir tocando puertas. Estamos listos para seguir perseverando, llevando el amor de Dios al pecador. Eso es lo que necesitamos, hermanos, este año y todos los años. Pescar, buscar, ir a salvar al que se ha perdido, irlo a traer. Y a veces, escúchame acá, para rescatar a alguien que está metido hasta el cuello en el lodo, tú también tienes que enlodarte para sacarlo. A veces te tienes que embarrar. Ay, no, tú solito, te lanzo ahí un palito y mira cómo sales. No, tienes que meterte ahí. Hay que meterse ahí y ayudar a sacar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que vas a ser criticado, que vas a ser mal visto, que van a haber celos, que la gente no te va a entender. No importa si no te entienden, no importa si te critican, no importa. No te lo tomes personal. Es con el Señor, hermanos. Pero recuerda esto, hay más fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ojalá que tú y yo entendamos esta verdad, ¿no? Dios se agrada de los quebrantados de corazón, no de los orgullosos que se autojustifican y se engañan a sí mismos. La única manera de experimentar la misericordia de Dios es sentir necesidad de ella. Cuando tú realmente reconoces, necesito un Salvador, ¿no? Él te ama, pero también ama al pecador. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Qué valor le das al perdido? Ponte a pensar por un momento. ¿Qué valor le das al perdido? Mire, Dios no se encuentra de casualidad con los pecadores, los busca intencionalmente. Y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿No? Así como cuando el Señor se encontró con los recaudadores de impuestos, con los pecadores, y ellos se acercaban a Jesús, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud, pregunto, ante los que necesitan conocer a Jesús? ¿Cómo los miras? ¿Los vemos como pecadores que nos contaminan? ¿O como pecadores como nosotros, a los cuales debemos amar como Dios los ama? Y la pregunta más importante es esta: ¿cómo te ven ellos? ¿Cómo te ven ellos? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Como fariseos que los rechazan? ¿O como Jesús que los amaba y recibe y come con ellos? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo te ven a ti? Quedémonos con esta pregunta esta mañana.